Ok, listo muchachos. Bueno, empezamos. El día de hoy vamos a entrarnos ya un poquito más a la química orgánica para ir adentrándonos poco a poco en ella, ya que es una de de las ramas pues, más bonitas y más complejas a la vez, porque ya estamos hablando aquí de síntesis, estamos hablando de creación de compuestos orgánicos, ¿verdad? Entonces vamos a entrar un poquito en ella en el día de hoy. Primeramente vamos a definir un poco lo que es la síntesis orgánica, ¿verdad? Entonces, la síntesis orgánica es el proceso químico por el cual se obtiene un compuesto orgánico de interés mediante reacciones químicas en serie, ¿verdad? Esto es lo que es la definición. Aquí tratamos de obtener un compuesto de interés, ¿verdad? A través de una serie de reacciones químicas. Existen dos tipos de síntesis. La síntesis orgánica total, ¿verdad? Si la síntesis se realiza a partir de sustancias elementales, ¿verdad? Es la síntesis total. Cuando nosotros partimos de un compuesto elemental. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? En la síntesis total, realmente sabemos que los compuestos eh, se sintetizan o se van formando a través de la agrupación de elementos, ¿verdad? Elementos de la tabla periódica, elementos que están en la naturaleza. Entonces, si nosotros partimos de un elemento, podemos sintetizar un compuesto, ¿verdad? Recuerden que en la química general, o en la química de los compuestos inorgánicos, nosotros partíamos de un elemento, por ejemplo, hidrógeno se combina con oxígeno, nos da la molécula de agua. Pero en química orgánica nosotros partimos de compuestos que son asequibles, por ejemplo, compuestos que ya la misma naturaleza nos los está proveyendo, ¿verdad? No partimos de los elementos en base, sino partimos de compuestos que ya están en la naturaleza o que se pueden conseguir comercialmente. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Esto es una síntesis orgánica. Aquí partimos de un compuesto eh, de un orden de sencillez, se podría decirlo. Es una acetona cíclica. Y esta acetona cíclica va a ocurrir una serie de reacciones sucesivas para la hora del té bromarla. Entonces, estamos aquí haciendo realmente, incorporando un átomo de bromo al anillo y también un doble enlace se forma al final. Entonces, esto que ven ustedes aquí es una síntesis orgánica total, ¿verdad? Síntesis orgánica total. Ok, listo. Ahora pasamos a lo que es la síntesis parcial. Entonces, si la síntesis se realiza a partir de sustancias complejas que se usan como materia prima. ¿Qué quiere decir eso? De aquí hemos partido, en la total hemos partido de un compuesto sencillo, pero en la parcial vamos a partir o vamos a crear un compuesto a partir de una sustancia ya compleja, ¿verdad? O sea, ya elaborada, sí, más elaborada. Por ejemplo, aquí tenemos la síntesis de tosoflavina. La tosoflavina, ¿verdad? Que es como un antibiótico, ¿verdad? Que se utiliza en la medicina. Esto es lo que es la síntesis de ella, ¿verdad? Aquí ya partimos ya de un compuesto más elaborado que el anterior, ¿verdad? Este es el ácido tiobarbiturútico. Tiobarbiturútico. Entonces, este ácido, mira, ocurre en cuántas reacciones. Ocurre una reacción, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho reacciones para llegar al tasoflavina, a la tasoflavina. Entonces, esta es una síntesis orgánica de un compuesto de interés médico, ¿verdad? Pero bajo la síntesis parcial. Síntesis parcial. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de este compuesto que ya está más, ha sido sintetizado previamente, o sea, han ocurrido muchas reacciones para llegar a él, ¿ya? Entonces, por eso se llama parcial. No es total porque no empieza de un compuesto base, sino que ya empieza de un compuesto que ha sido previamente sintetizado. Por eso se llama parcial, ¿ya? Eh, mm, bueno, listo, les he puesto aquí un ejemplo. Me voy a explicar un poquito las reacciones porque ya
Eso lo veremos más adelante en otras clases. Todas las reacciones que están ocurriendo aquí, ¿verdad? Listo, seguimos aquí con la síntesis orgánica. Se puede dar, muchachos, primeramente de forma natural, ¿verdad? Ejemplo, la fotosíntesis. En la fotosíntesis, ¿qué se produce? En la fotosíntesis se produce glucosa, ¿verdad? Esa glucosa, que es azúcar, se almacena como almidón o como celulosa en la célula o como otros compuestos orgánicos. Ahí ocurre la síntesis. ¿Dónde ocurre también la síntesis? La síntesis ocurre, muchachos, también en nuestro cuerpo, en los organismos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros creamos muchas proteínas para la estructura del cuerpo, pero también para crear enzimas para digerir el alimento, pero también para crear anticuerpos, por ejemplo, como se está creando ahora con la vacuna del COVID-19, que se está creando, ¿verdad? Una proteína que nos inmunice ante el virus, ¿verdad? Que nos inmunice. Otra puede ser en laboratorio, ¿verdad? En laboratorio donde queremos realmente sintetizar o crear un compuesto de interés, ya sea médico o ya sea en cualquier campo en el cual nosotros lo utilicemos. Pero ¿qué sucede? Que si estamos en el laboratorio, hay dos fines por el cual nosotros realmente usamos la síntesis orgánica, ¿verdad? En el laboratorio la síntesis orgánica se realiza con dos propósitos básicos. El primer propósito es el siguiente: para obtener un compuesto de interés, como he dicho, ¿verdad? Lo hacemos con ese fin. El otro propósito es para confirmar los resultados obtenidos a partir del análisis de una sustancia desconocida. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que si nosotros empezamos a hacer una serie de análisis, bueno, ahorita lo vamos a explicar, físico-químico, pruebas, punto de ebullición, punto de fusión, todo eso, nosotros realmente, si queremos saber si ese compuesto realmente es el que está, es el correcto, ¿verdad? Es el que está produciendo esos ¿cómo llamarle? Eh, esa caracterización físico-química, entonces lo que nosotros vamos a sintetizar, o decimos en química orgánica, vamos a sintetizar ese compuesto para saber si eso es verdad, ¿verdad? Si tiene la misma característica que este compuesto desconocido que estamos estudiando. Entonces, esos son los dos fines por los cuales se hace la síntesis, ¿verdad? Para tener un compuesto de interés y para confirmar resultados obtenidos a partir de análisis de una sustancia desconocida. Entonces, con base en los datos, por ejemplo, como hemos dicho, propiedades físico-químicas, ¿verdad? Ya sea punto de ebullición, punto de fusión, ya sea densidad, ¿verdad? Y así, todos los datos que nosotros podemos calcular en laboratorio. Otro dato, la composición elemental de la muestra, ¿verdad? Si hay X cantidades de carbono, X cantidades de hidrógeno o de oxígeno, ¿verdad? Son la composición elemental. Que eso lo explicamos con los análisis químicos que explicamos la clase pasada, ¿verdad? Y lo otro es el análisis instrumental, o sea, la espectroscopía, ¿verdad? Recuerden que en clases posteriores hemos hablado sobre las diferentes herramientas de la química analítica, que es la espectroscopía, para dilucidar la estructura de un compuesto, ¿verdad? Entonces, una vez teniendo las propiedades físico-químicas, la composición elemental de la muestra, el análisis instrumental por la espectroscopía, entonces sí podemos decir, es posible proponer un modelo que presente cómo están distribuidos especialmente los átomos en el compuesto. Aquí ya cuando empezamos ya a dilucidar, ¿verdad? La estructura real de ese compuesto. ¿Pero basado en qué? En las propiedades físico-químicas, en la composición elemental y en el análisis instrumental. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, muchachos, es lo que realmente estudia la síntesis orgánica, ¿verdad? Trabaja bajo estas bases, ¿verdad? Bajo todos estos análisis que ustedes están viendo aquí. Ok, seguimos ahora. Bueno, y finalmente, si se prueba, ¿verdad? Que las propiedades físico-químicas, física y química biológicas del producto sintético son idénticas en todos los aspectos a las del correspondiente compuesto no sintético, se dice entonces que la estructura está confirmada por síntesis. O sea, una vez que nosotros hemos, vamos a poner un ejemplo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Esta es la aspirina, ¿verdad?
Esta es la aspirina, ácido acetilsalicílico, ¿verdad? Entonces, supongamos que nos dan una muestra de este compuesto, la aspirina. Nos dan una muestra de ese compuesto y nos piden que elucidemos la estructura, o nos piden que confirmemos si esa estructura es la real o no es real. Entonces, si nos dan este compuesto, lo primeramente que hacemos son unas caracterizaciones físico-químicas. Determinamos punto de fusión, punto de ebullición, densidades y cosas así, ¿verdad? Aspectos que se pueden calcular con facilidad. Son análisis inmediatos, ¿verdad? Esos son análisis físico-químicos. Listo. Hacemos, por ejemplo, espectroscopía. Nos dan, por ejemplo, que el espectro nos dice que hay moléculas de OH, por ejemplo, hidroxilo, o hay moléculas de carbonilo, ¿verdad? Entonces, el espectro nos está indicando qué tipo de grupos funcionales están en ese compuesto, ¿verdad? Eso nos lo da el espectro. ¿Qué otro? Los porcentajes de elementales, por ejemplo. En este compuesto hay 1, 2, 3, 4, hay 6, 7, hay 7, ¿qué digo? 7 no, hay 9. 9 átomos de carbono, 8 de hidrógeno y 4 de oxígeno, ¿verdad? Esto nos lo da el porcentaje elemental, ¿verdad? A través de las reacciones que hemos dicho, los análisis inmediatos, ¿verdad? Entonces, una vez tenemos toda esta información, bueno, queremos saber realmente si ese compuesto es la aspirina, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que lo que hace el químico es que viene y sintetiza a través de este compuesto. Bueno, si ellos dicen, han dilucidado o han dicho que es lo posible, es que el compuesto sea este que está aquí. Entonces, ¿qué hacen los químicos? Los químicos empiezan, bueno, ahora vamos a sintetizar este compuesto para saber si realmente es el correcto. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos hacen algo que se llama retrosíntesis. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de este compuesto, muchachos, lo empiezan a romper por partes más sencillas y dicen, bueno, ahora sí vamos a sintetizarlo. Entonces, vamos al laboratorio, buscamos benceno, buscamos los reactivos que están aquí y vamos a llevarlo a cabo. Y listo, ellos llevan ese proceso a cabo y logran sintetizar este compuesto que está aquí. Una vez que lo sintetizan, ¿qué hacen? Hacen otra vez las pruebas para saber si ese compuesto es real. Entonces, miden la punto de ebullición, punto de fusión, le hacen una espectroscopía, Entonces, cuando todo eso es confirmado, entonces dicen, bueno, listo, este compuesto ha sido confirmado por síntesis. Esta es la estructura real de este compuesto o de esta muestra, ¿ya? Y así como se hace en química orgánica, muchachos. Hasta aquí, muchachos, ¿hay alguna pregunta con respecto a esto? ¿Hay alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? Porque esta es la base, muchachos. Esta es la base central de la química orgánica, es la síntesis. Es importante comprender qué es la síntesis orgánica. ¿Ya? ¿No hay preguntas? ¿Han callado hoy? ¿Sí me están escuchando, muchachos? Sí, señor, sí, sí se le escucha. Ok, Seba, estás como un poco dormidito. Ah, te acabaste de levantar. No, nada, así todas las mañanas después, antes de recreo. Ya después de recreo se pone bien la voz. Ok, Carol dice que no hay preguntas. Bueno, listo, no hay preguntas. Vamos a seguir. Pasamos, muchachos, a lo que son las fórmulas químicas, ¿verdad? En química orgánica. Entonces, vamos a definir primeramente qué es una fórmula química, ¿verdad? Una fórmula química es una representación gráfica de la molécula que muestra las especies atómicas que la componen. Es una representación gráfica, ¿verdad? Es una representación gráfica. Por ejemplo, aquí tenemos una fórmula química, ¿verdad? Esta fórmula química es de la glucosa, muchachos. Esta es la alfa glucosa. Alfa glucosa. Esta es una fórmula química que nos representa, ¿verdad? Gráficamente eh, los átomos en esta molécula. Vamos a encontrar átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno y vamos a encontrar también átomos de carbono. Esta estructura que ven ustedes aquí, este ciclo, ¿verdad? Está formado por átomos de carbono y aquí tenemos un átomo de oxígeno en medio de este ciclo, ¿verdad? Listo. Entonces, esto es lo que es una fórmula
una fórmula química, ¿verdad? Ahora, para una misma sustancia existen distintos tipos de fórmulas, muchachos, cada una de las cuales proporciona información diferente. O sea, yo puedo dibujar una gráfica, hacer una gráfica de una molécula, ¿verdad? Pero de distintas formas. O sea, distintas fórmulas químicas hay, muchachos. Por ejemplo, aquí tenemos la misma glucosa. Mira, te he puesto otra fórmula que es ya más, ¿cómo llamarle eso? La que se usa realmente para ver su estructura en 3D, que es esta que ven ustedes aquí. Mira, esta es la misma fórmula, pero está abierta. Y esta es la misma fórmula. Entonces, dense cuenta que aquí hay varias fórmulas con las cuales yo he representado a la glucosa. ¿Vieron? Entonces, ahora vamos a mirar realmente los distintos tipos de fórmulas que existen. ¿Ya? Vamos a pasar a esto. Primeramente existe la fórmula empírica y la fórmula molecular, como lo hemos dicho en la química inorgánica, ¿verdad? Hablamos de fórmula empírica y hablamos de fórmula molecular. Entonces, vamos a definir. La fórmula empírica indica la molécula, la relación, indica la molécula, la relación proporcional entre el número de átomos de cada elemento presente en la muestra, ¿verdad? O en el compuesto, si me faltó incluir ahí en el compuesto. Por ejemplo, aquí tenemos la glucosa, ¿verdad? Entonces, aquí lo que nos está indicando, muchachos, es las proporciones atómicas. Por ejemplo, un átomo de carbono va acompañado mínimamente de dos átomos de oxígeno y un átomo, que digo, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Esta es la fórmula empírica, te muestra la relación entre los átomos, pero no te está diciendo cuántos átomos hay en el compuesto, ¿ya? Solamente te muestra la relación que existe entre los átomos en el compuesto, ¿verdad? Entonces, cada átomo, mira, cada átomo de carbono hay dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Esa es la relación, muchachos. Entonces, la fórmula empírica muestra la relación entre los átomos, ¿verdad? Pasamos a lo que es la fórmula molecular, ¿verdad? Ya en esta fórmula señala la cantidad exacta de átomos de cada elemento en la misma. Por ejemplo, esta fórmula que ven ustedes aquí, ¿verdad? En la fórmula molecular me va a indicar exactamente los átomos que hay. C6, H12 o 6. Esta es la fórmula molecular, ¿verdad? De la glucosa, ¿verdad? Donde ya se muestran que hay 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Entonces aquí ya sí me está diciendo exactamente cuántos átomos hay en ese compuesto, ¿verdad? En ese compuesto. Pasamos a otro tipo de fórmula, la fórmula esquemática o estructural. Este es otro tipo de fórmula, ¿verdad? En la esquemática o estructural, ¿verdad? Indica la posición que ocupa un átomo con relación a los otros en la molécula y da información de la estructura de la misma, ¿verdad? Y aquí entonces nos está mostrando, muchachos, un poco es la estructura, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos una, dos, tres. Tenemos tres fórmulas estructurales, ¿verdad? Esquemáticas o estructurales. Por ejemplo, si ven ustedes esta cadena, esta es una cadena lineal, esta es una cadena ramificada, esta es una cadena ramificada. Ambas, todas las fórmulas que ustedes ven aquí, muchachos, tienen los mismos átomos, por ejemplo, los mismos átomos de carbono, los mismos átomos de hidrógeno. Pero ¿qué están difiriendo? Están difiriendo en la estructura. O sea, las estructuras están cambiando. Entonces, eso es lo que se llama en química orgánica isómeros. Creo que también nosotros lo hablamos también en química general, creo yo, de los isómeros, ¿verdad? Entonces, con esta fórmula que ustedes ven aquí, la estructural, se reconocen los isómeros, muchachos. ¿Qué son los isómeros? Sustancias que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural, ¿verdad? Poseen la misma fórmula molecular, pero difieren en su fórmula estructural, ¿verdad? Entonces, esto es lo que es la fórmula esquemática o estructural. Ok, seguimos. Otro tipo de fórmula, la fórmula espacial o estereoquímica. ¿Qué es ella? Representa la posición relativa de los átomos situados en el espacio tridimensional.
Ya esta fórmula realmente nos da la estructura tridimensional, muchachos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de este compuesto que ven ustedes aquí, que es el mismo compuesto que está aquí, que es el mismo compuesto que está aquí, en diferentes estructuras. Aquí, muchachos, hay que especificar lo siguiente. Primeramente, este tipo de compuestos se conoce como diastereoisómeros o presenta una estereoquímica. Ahora vamos a explicar esto. Este átomo que ustedes ven aquí central es un átomo de carbono. Este es un átomo que está acompañado de 4, 1, 2, 3 y 4 grupos diferentes. ¿Verdad? Entonces, cuando un átomo está acompañado de 4 grupos diferentes, eso se conoce como un... Bueno, papá, yo no me acostó hoy. Ok, voy a cerrar aquí. Nicole. Voy a cerrar el audio, Nicole. Ok. Bueno, listo. Estamos explicando aquí un poquito lo que es la fórmula espacial o estereoquímica, ¿verdad? Dense cuenta que aquí me están diciendo un R, ¿verdad? ¿Qué es un R? Un R me están diciendo que es recto, quiere decir que desvía la luz. Cuando este compuesto, esta sustancia, se somete a la luz polarizada, lo que hace es que la luz me la desvía tantos grados, dependiendo de si es un R o si es un S. Ahora, volviendo a retomar un poquito lo que es esto, porque ya aquí un poquito nos adentramos un poquito en un concepto bastante complejo, ¿verdad? Cuando un átomo, muchachos, está acompañado por diferentes átomos distintos, ¿verdad? Distintos, eso se conoce como un átomo que tiene un centro quiral, un átomo que puede desviar la luz polarizada, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, vamos a encontrar entonces dos tipos de compuestos. ¿Por qué? Porque dependiendo de la posición. Esta cuñita que ustedes ven aquí me está indicando que este átomo está detrás del tablero. Y esta que está resaltando en negro me está diciendo que este átomo está por encima del tablero. ¿Ya? Y estas que están aquí están en el plano. Entonces, estas están en el plano. Esta está detrás del tablero y esta está por encima del tablero. Entonces, vamos a encontrar un compuesto como este que está aquí, que desvía la luz, mira, hacia la derecha. ¿Verdad? Hacia la derecha. Si yo cambio las posiciones de los átomos, entonces lo más probable es que me la desvíe hacia la izquierda. Entonces voy a encontrar dos tipos de compuestos. Se llama isomería, ¿verdad? O más conocido como diastereoisómero. O sea, vamos a encontrar un compuesto que puede estar realmente en dos formas, ya sea R o ya sea S. Eso es lo que realmente quiere decir o lo que representa la estereoquímica, ¿verdad? Entonces, con esta fórmula se pueden distinguir los estereoisómeros. ¿Verdad? Estereoisómeros quiere decir compuestos tienen misma fórmula molecular, pero uno es R y el otro es S. En este caso estamos viendo el R. ¿Ya? Tocaría dibujarle el S. ¿Verdad? Tocaría dibujarle el S. Ok. Pasamos a la fórmula electrónica, que ya es la última, bueno, de las 4 fórmulas que hemos visto, es la última, ¿verdad? La fórmula electrónica. En esta fórmula electrónica indica el carácter electrónico de los átomos en las moléculas, o si la unión entre ellos es iónico o es covalente. Entonces, en una fórmula electrónica, muchachos, vamos a ver electrones, ¿verdad? Vamos a ver la distribución de los electrones. Cada puntico de estos son electrones, cada puntico son electrones, cada puntico son electrones. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque esto me puede indicar realmente si un compuesto es iónico. En este caso, por ejemplo, esta es una sal, es iónica. ¿Por qué? Porque la mayoría de los electrones están con el cloro y el sodio tiene pocos electrones. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a encontrar una densidad de carga más polarizada para el cloro porque es más electronegativo que el sodio, que es un metal dador de electrones, ¿verdad? Entonces, la fórmula electrónica se usa, ¿verdad? Para poder distinguir si los compuestos son iónicos, son covalentes, ¿verdad? A través de las cargas eléctricas. Entonces lo que nos muestra son las cargas eléctricas, ¿ya? Y la distribución de ellas. Bueno, muchachos, esto es lo que quería. Bueno, les dejo una actividad aquí, una actividad, dice lo siguiente, dice arrastra el nombre
de cada tipo de fórmula química hasta la fórmula de la glucosa correspondiente. Esta que ven ustedes aquí es la glucosa, pero están diferentes fórmulas, ¿verdad? Como hemos explicado. Van a encontrar fórmula empírica, fórmula estructural, fórmula electrónica y fórmula molecular. Entonces usted va a poner aquí en cada cuadrito qué tipo de fórmula es. Ya, esto es un ejercicio realmente, muchachos, sencillo, ¿verdad? Es un ejercicio sencillo que ustedes pueden resolverlo, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Profe, Sí.